buenos días, estimados participantes. Los saluda el doctor Raúl Suárez Álvarez, director de Segundas Especialidades y Campos Clínicos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. En esta oportunidad vamos a dar la primera sesión asincrónica del módulo 1, que es Planificación Estratégica en Educación Médica. Esta sesión corresponde a lo que son tendencias y desafíos en la educación médica. Voy a permitir compartir pantalla. En esta sesión, que son tendencias y desafíos en la educación médica, hemos considerado importante empezar con esto. Cuando uno quiere hacer planificación estratégica, cuyo producto es un plan, y mejor dicho, cuando uno quiere hacer gestión estratégica, que incluye la planificación estratégica, es necesario conocer qué está pasando dentro de una organización y qué está pasando fuera de ella. Por ello, que cuando uno menciona tendencias y situación en la educación médica, vamos a ver el contexto nacional y en algunos casos el contexto internacional. Tengo siempre la costumbre de empezar mis sesiones con una frase o un pensamiento. En este sentido, escogí un pensamiento que es de Einstein. Locura. El nombre original era estupidez. Einstein decía que la locura está en pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y cuando uno observa esta frase, habla de resultados y habla de hacer las cosas. Y de ahí comienza con un paradigma que debemos ir poco a poco rompiendo. La gran mayoría de nosotros que estamos en la gestión asociamos decisión con acción. Decisión es importantísima. Sin embargo, una decisión sin acción es simplemente nula. Entonces, locura está en pretender obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Tendencias y desafíos en educación médica. Cuando uno revisa la literatura, se encuentra con un artículo muy importante, el artículo de Densen. Densen consideró lo que son desafíos y oportunidades en los cuales se enfrenta la educación médica y describió: para avanzar en la misión de la educación médica es necesario contar primero con un liderazgo institucional, decisivo y capaz de abordar los desafíos, tanto internos como externos, con una visión clara. En esta lámina uno puede ver sombreado en negrita palabras claves. Primero, misión. No se puede hacer un plan estratégico en la educación médica si es que realmente el equipo no define cuál es su misión. Y no se trata de solo escribirla, se trata que el equipo tiene que operativizarla. Todos los integrantes de un equipo o de una institución tienen que saber y conocer y comprender y operativizar la misión. Segundo punto, hablamos de liderazgo. El liderazgo es clave. Pueden varios ser tipos de liderazgo, uno puede ser transformador o trascendente. Lo importante es que las autoridades que conducen una institución de organización tienen que implementar su liderazgo, y la mejor forma de hacerlo es siempre predicando el ejemplo. Cuando uno menciona desafíos, y tanto internos como externos, hace alusión a las fortalezas y debilidades que son los aspectos internos y hace alusión a los factores externos que son las oportunidades o amenazas. Y finalmente, con una visión clara. La visión es la imagen mental del futuro que queremos obtener o lograr, o muchos lo consideran como el objetivo madre. Resumiendo, es necesario tener la misión definida, es necesario tener la visión clara, es necesario conocer nuestros factores internos y externos, y es necesario que esto sea conducido con un liderazgo decisivo y capaz. Otros autores consideran que uno de los principales retos en educación médica es que esta sea una educación de calidad, sea una educación de excelencia y sea una educación pertinente. Y esto a través de un nuevo modelo educativo. De modo que el modelo tradicional tiene que irse transformando para dar pase a un nuevo modelo, y que este nuevo modelo tiene que tener en cuenta las competencias científicas, muchas llamadas son competencias específicas, competencias tecnológicas y competencias humanísticas de los docentes. Cuando uno revisa la literatura, encuentra mucha información sobre lo que son competencias científicas. Incluso se está trabajando en otros países con lo que son las APAS. Competencias tecnológicas
obligación de todas las escuelas y facultades de medicina, especialmente en el Perú, de considerar dentro de su plan de estudios o plan curricular, como se llame, competencias de este tipo. Y, por supuesto, las competencias humanísticas, llamadas competencias personales o genéricas, que son claves. Ejemplos de competencias humanísticas son comportamiento ético, pensamiento estratégico, empatía, comunicación efectiva, trabajo en equipo, multidisciplinario o interdisciplinario, incluso se llama transdisciplinario, entre otras competencias. Entonces, es necesario que los nuevos modelos educativos, es necesario que los nuevos planes de estudios consideran los aspectos mencionados. ¿Qué desafíos tenemos en nuestras escuelas y facultades de medicina? Aquí las respuestas pueden ser muy variadas. Es importante que ustedes, en la clase sincrónica, podemos hacer un proceso de reflexión. Cada facultad o cada escuela tendrá diferentes desafíos. Depende de que sea una universidad pública, depende de que sea una universidad privada, depende de que esté ubicada en la capital del país, depende de que esté ubicada en gobiernos regionales. Lo importante es que tengamos que tener muy bien definido cuáles son estos desafíos o retos principales. ¿Por qué? Porque cuando mencionamos estos desafíos, cuando lo tenemos muy explícitos, van a servir de base para nuestros futuros objetivos estratégicos. En la clase sincrónica tenemos que operativizar los mismos. Desde hace tiempo, siempre los investigadores y estudiosos de educación médica se preguntaban cuáles eran los principales desafíos que deberían abordar. Y aquí, uno de los autores, David Gordon, publica en el año 2014 un estudio. Según el doctor Gordon, se menciona 5 preguntas claves que podían tenerse en cuenta para identificar los retos o desafíos de la educación médica. Estas preguntas siguen vigentes hasta el día de hoy. Sin embargo, algunas de ellas ya son incluso obsoletas y otras de ellas se tienen que responder, pero considerando el contexto actual después del COVID-19. La primera pregunta es, ¿qué función cumple el médico? Esto es muy importante. Muchos países, muchas escuelas comenzaron a preguntarse cuál es la función clave de un médico. Sirvió de base incluso para que se comience a trabajar identificación de competencias o funciones con varias metodologías. Una de ellas es el análisis funcional, por la palabra de función, otro fue el conductual y otro es el constructivista. La segunda pregunta es, ¿cuántos médicos necesitamos? Y se comenzaron a hacer muchos estudios de disponibilidad. Algunos de ellos tomaban disponibilidad en función a la población y en muchos países, posiblemente con cierto sesgo, con cierto error, se tomaba sinónimo de disponibilidad el vínculo contractual. Cuando uno se pregunta cuántos médicos necesitamos, se hace siempre pensando en la población objetivo, no se hace pensando en la cantidad de médicos que luego incorporar en el sistema de trabajo. La tercera pregunta es cuántos médicos están siendo educados en este momento y que están siendo educados. ¿Cuántos médicos están siendo educados en este momento? Porque se notaba diversos estudios que había sobresaturación de campos clínicos. Y los campos clínicos, como conocemos, cada vez, en algunos casos, son mucho más escasos o son mucho más difíciles. Y que también están siendo educados porque se tenía que evaluar si las estrategias educativas o las metodologías educativas implementadas en ese momento traían como resultado el éxito o los objetivos esperados. La tercera pregunta, que sigue vigente, es cómo educamos médicos con estándares globales aceptables, que aparte de que cubran las necesidades de su localidad, también estén preparados para cubrir necesidades de este mundo global. Y finalmente, ¿cómo nos aseguramos que los médicos que se están formando tengan una visión holística, una visión integral de la salud? Que no solamente veamos órganos o veamos enfermedades, sino que tengamos en consideración que estamos atendiendo a personas o atendiendo pacientes. Luego, con relación a los docentes en las escuelas de medicina, todos reconocemos que el docente es un elemento, un pilar fundamental para la educación médica de excelencia. De acuerdo a la ley universitaria de nuestro país, los docentes forman parte de la comunidad universitaria.
Estos docentes deben poseer características claves, algunos llaman competencias claves, para apoyar en la formación de los estudiantes. Estas características claves son diversas. Algunos mencionan que el docente tiene que ser creativo, que el docente tiene que generar innovación, que tiene que generar procesos de reflexión en los estudiantes, que tiene que permitir desarrollar pensamiento estratégico y, por supuesto, el docente siempre tiene que ser un ejemplo para el estudiante. Y vuelvo a repetir, la mejor manera de predicar buenas conductas, buenos comportamientos, sigue siendo a través de nuestro actuar diario en los diferentes aspectos de la vida. Los docentes también tenemos que ser facilitadores de la información. Ya se va rompiendo poco a poco que el docente es el que más sabe y el alumno siempre es el que aprende. Que el docente es el que indica y el estudiante es el que obedece. Los paradigmas actuales en educación médica, el docente tiene que ser un facilitador. Y cuando se menciona facilitador es porque hay el gran desafío que tenemos todos los docentes de que el aprendizaje sea autorregulado y autodirigido a los estudiantes. Que ellos sepan, cada vez sean capaces de aprender, pero también de desaprender y de reaprender. Es por eso que la enseñanza centrada en el estudiante tiene que definitivamente promover, impulsar y cada vez consolidar este tipo de aprendizaje autorregulado y autodirigido. Y vamos llegando al tema de la pandemia. La pandemia por COVID-19, todos somos conscientes que nos obligó a hacer las cosas de forma diferente. Muchos estaban preparados de forma inicial, otros posiblemente menos, pero lo que no queda duda es que tuvimos que hacer cosas diferentes. Tuvimos que dar un salto en la forma en que usamos la tecnología y tuvimos que transformar la forma en lo que habíamos estado viendo, observando o practicando educación médica. Todas las universidades en el Perú y en el mundo tuvieron que utilizar técnicas educativas que posiblemente esperamos abordar o trabajar a futuro, pero la pandemia del COVID-19 nos obligó a tener que implementarlas en el momento. Actualmente debemos responder preguntas sobre educación médica, las mismas preguntas que nos mencionamos antes, pero estas respuestas tienen que ser en un entorno digital, en un entorno totalmente nuevo. Pandemia por COVID-19 transformó radicalmente la forma en que tenemos que hacer las cosas. Diversos autores mencionan algunos desafíos en la educación médica y básicamente tomando un estudio de un autor mexicano, resumimos en esta oportunidad en 5 principales desafíos. Primer desafío, el COVID-19 y educación médica. Vamos a abordarlo posteriormente. Segundo, la medicina digital, que vino para quedarse, igual que el tema del COVID. El aprendizaje médico global. Salud mental en los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Y finalmente, cómo la facultad y escuela implementamos estrategias o actividades diferentes para lograr una mejor inserción al mercado laboral y, por supuesto, a la educación de posgrado y residencia. COVID-19 y educación médica. La educación médica, a raíz del COVID-19, es una educación, es y será condicionada. ¿Condicionada por qué? Porque la pandemia del COVID-19 nos obligó, nos sometió a tener aislamiento social. La práctica médica se redujo o se disminuyó considerablemente y siempre un gran riesgo de potencial despersonalización. Somos conscientes que en el caso del Perú y los campos clínicos no están aperturados al momento en todas las instituciones. El Ministerio de Salud ha aperturado campos clínicos para el tema del internado. Salud, Seguridad Social, no ha aperturado aún campos clínicos ni para el internado, ni para el curso de pregrado, sí para el recinto médico. Entonces, esta educación condicionada nos obliga a pensar y actuar diferente. Asimismo, también hay una transición importante, como mencioné anteriormente, del modelo clásico a un modelo digital. Muchos de nosotros nos hemos formado
y posiblemente seguimos formando un modelo clásico. Pero actualmente tenemos la obligación de usar las tecnologías de información y comunicación. Tenemos la obligación de fomentar e impulsar experiencias en línea. Hay nuevas técnicas de administración del tiempo de los estudiantes y, por supuesto, hay que disminuir la tecnofobia en los profesores. Todos somos conscientes que de alguna u otra manera, nosotros como docentes, no siempre hemos estado familiarizados con tecnología. No siempre utilizamos juegos en nuestras capacitaciones. No siempre manejamos software o aplicaciones modernas. Poco a poco, la pandemia nos ha llevado a que manejemos estas nuevas herramientas tecnológicas. Y por supuesto, ese miedo a la tecnología ha ido disminuyendo. Asimismo, como mencionamos, es importante que los estudiantes se vayan autoformando, que los estudiantes vayan practicando este aprendizaje autodirigido. Esto, indudablemente, ¿por qué? Porque cada estudiante tiene que responsabilizarse también por su formación. La educación en línea es usada, el uso de la realidad virtual también, hay educación a demanda, se comparten constantemente experiencias internacionales, incluso uno desde casa está ahí, y se ha ido promoviendo, impulsando cada vez más la simulación clínica, que por supuesto nos da un ambiente sin riesgo y estandarizado. Ante la insuficiencia o escasez de campos clínicos, los programas en el Perú y posiblemente en el mundo han ido implementando la simulación clínica de diferentes formas, de la simulación simple a la simulación compleja. Si bien es cierto, la simulación no va a reemplazar totalmente a la práctica vivencia directa con los pacientes en los campos clínicos, sin embargo nos sirve de base para podernos prepararnos, para poder ir desarrollando algunas competencias, algunas habilidades y, por supuesto, cuando ya estemos ante el paciente, poder abordarlo de la mejor manera. Medicina digital. Ahora dicen que estamos en la cuarta revolución, la industria 4.0. Se busca mejorar el acceso, se busca mejorar la oportunidad y la calidad de los servicios de salud, se implementa telemedicina, hay bioimpresión en 3D de órganos y tejidos y otras cosas más. Y esto tiene tendencias en educación médica. Inteligencia artificial definitivamente se está implementando en muchos países, la medicina de precisión o personalizada a través de estudios genómicos y, por supuesto, lo que es la Big Data o Internet de las cosas. Cada vez las historias electrónicas o la información de los pacientes están en la nube. Colombia es un ejemplo de ello. Utiliza en la nube lo que se llama una carpeta ciudadana, donde en esa carpeta está la información de salud de todos los pacientes. Por supuesto, siempre hay preguntas que podría ser que al estar en la nube no se respetan los temas de confidencialidad, pero cada vez con mayor auge de las tecnologías, la seguridad de los software, podrían impedir que esta información realmente sea usada con fines que no son los convenientes o esperados. Con relación al aprendizaje médico global, definitivamente la internacionalización. O sea, es indudable que en estas épocas, con todas las facilidades que nos ofrecen las redes sociales o Internet, conocemos las culturas de otros países. Esto es una ventaja porque nos permite comparar y aprender cómo se atienden pacientes en otras situaciones, cómo realmente otros países van avanzando y cómo nosotros podemos ir mejorando poco a poco. El aprendizaje médico global nos demuestra que existe la necesidad de contar con estándares globales para formación médica y que nos permite evaluar si las competencias de los estudiantes que estamos formando son adecuadas para ejercer en todo el mundo. Como repetí, como digo anteriormente, cuando uno habla de competencias específicas o profesionales, también se deben agregar las competencias tecnológicas y las competencias humanísticas. En los planes estratégicos, muchas universidades hablamos de internacionalización. Perfecto. Lo importante es que en este plan estratégico se incluyan indicadores que nos permitan valorar cuáles son niveles internacionales. Existen varios indicadores. Cada una de las facultades y escuelas puede escoger los que mucho más se adecúen de acuerdo a su objetivo planteado. Hay la necesidad de romper fronteras en temas de salud pública y educación médica y, por supuesto, es importante promover e impulsar el trabajo interdisciplinario.
Si bien cierto, tenemos a cargo la formación de médicos, pero en la vida real el médico no trabaja solo. El médico trabaja con otros profesionales de la salud, enfermeras, nutricionistas, tecnólogos médicos, odontólogos. Y esto se tiene que practicar y fomentar desde el pregrado, porque cuando ya estamos de profesionales o estamos en el posgrado, llámese el sentado médico, a muchos de nosotros nos puede costar el integrarnos, nos puede costar formar parte de un equipo, nos puede costar el hecho de que consultar a otros profesionales porque hay temas en los cuales es importante discutirlos en equipo. Este punto que es fundamental, salud mental en los estudiantes de medicina, yo considero particularmente un gran desafío. Los que hacemos educación médica y los que estamos con la gran misión, la noble misión de formar estudiantes, de formar personas, tenemos que ser conscientes de que actualmente del 20 hasta el 90% de nuestros estudiantes experimentan estrés. Todos los docentes de alguna manera lo vivimos y lo constatamos a diario. Hay muchas circunstancias o condiciones que fomentan el estrés. En medicina, los estudiosos afirman que son muchas. Ejemplo de ello. Primero, la duración de la carrera. Medicina es un programa que en promedio en el mundo, en el Perú, dura 7 años. Son 7 años versus otros 5 años de otras carreras. Son 7 años en los cuales usted está en constante aprendizaje. Segundo, el hecho de trabajar en diferentes contextos. Es común que un estudiante de pregrado tenga su curso A en un hospital, el curso B en otro, en diferentes horarios, y ese constante cambio de horarios, de rotaciones, genera estrés. La misma competencia entre los estudiantes, porque muchos creemos o creen que estudiar medicina existe el hecho de competir y ser mejor que el otro. Yo siempre recuerdo una famosa frase de un maestro: tú tienes que brillar siempre, pero sin dejar de iluminar a los demás. Entonces, de que los estudiantes tienen estrés es indudable. Somos conscientes que ha habido aumento de ansiedad en los estudiantes, ha habido mayor nivel de depresión, hay mucho más casos de autolesión y hay aumento de consumo de sustancias, sean sustancias, en este caso, de drogas, sean sustancias tipo ansiolíticos, sea otros tipos de sustancias. Entonces, si la salud mental de los estudiantes es importante, por supuesto tenemos que fomentar y podemos promover objetivos y acciones. Es por ello que cuando uno hace un plan estratégico, tiene que considerar este desafío, de acuerdo a la realidad de cada escuela o de cada programa. Es necesario diseñar intervenciones educativas para sostener a los estudiantes a encontrar su sentir y su porqué en la vida. Muchos psiquiatras dicen que lo básico es que cada persona y cada estudiante tiene que encontrar cuál es el significado en su vida. Cuando uno encuentra cuál es su significado en la vida, posiblemente es una gran herramienta que puede disminuir nuestro estrés y fomentar el balance de vida. Yo lo digo abiertamente a los estudiantes. La vida tiene muchos componentes. Uno de ellos es el tema profesional. Sin embargo, hay otros. Hay familia, hay beneficios, hay tema salud, hay tema económico, amigos, X, Y, Z. Entonces, el fomentar el balance en la vida es una estrategia importantísima que se está aplicando en muchas universidades. Son herramientas de coaching, son herramientas de felicidad, son herramientas de satisfacción, son herramientas de mentor. O sea, los estudiantes tienen que ser conscientes, primero, que tienen que saber cuál es su propósito en la vida. Y segundo, tienen que ser conscientes que la vida es mucho más que la propia carrera. Cuando uno se pregunta cuáles son las razones por que pueden limitar el aprendizaje de nuestros estudiantes de medicina, diversos estudios encuentran que al menos son 3. La primera de ellas: en medicina somos conscientes que se cambia constantemente el entorno de aprendizaje. Hospital 1, Hospital 2, en el mismo día puede que algunas universidades estén en 2 o 3 hospitales diferentes, o dentro de un hospital pueden cambiar de una rotación a otra. Segundo,
Hay que ser conscientes que las estrategias para reducir el estrés se vuelven cada vez más complicadas de utilizar durante los últimos años. O sea, los estudiantes, los primeros años, muchos dicen, tienen más tiempo para implementar estrategias ante el estrés. Los estudiantes que ya están en temas en cursos tipo el internado, incluso en residentado médico, ya no tienen tanto tiempo para practicar las herramientas de estrés. Por lo tanto, tenemos que fomentar que se implementen estrategias en todos los años de formación, pero tenemos la obligación, como facultad y escuela de medicina, de encontrar cuáles son los puntos de inflexión de forma temprana y de alguna manera implementar esas estrategias que le van a ser de beneficio, no solamente en el ámbito educativo de los estudiantes, sino en su ámbito personal. Y el tercer factor es el aumento en la competitividad. Todos sabemos que compiten entre los estudiantes y la presión de ingresar a una residencia médica. Entonces, si nosotros, como docentes, si nosotros como parte de la escuela y la facultad de medicina, vamos reconociendo cuáles son estas limitaciones, es mucho más factible que desde el inicio consideremos y lo incorporemos en nuestros planes estratégicos. Y el quinto punto es cómo hacemos para que la inserción al mercado laboral y a la educación de posgrado residentado médico sea la mejor. Entonces, cada programa o cada universidad tiene diferentes desafíos. Lo que sí es importante que nosotros formamos médicos, en el Perú son médicos cirujanos, llamados médicos generales, de modo que tienen que estar enfocados a la atención primaria. No estoy diciendo que solamente vean atención primaria, sino que tengan enfocadas a las morbilidades o las enfermedades que son mucho más comunes en la población, sin dejar de conocer otros aspectos mayores. Pero también somos conscientes que muchos estudiantes de medicina, por la misma competencia, a veces en el sexto o en el séptimo año, quieren conocer la ultra especialización, que eso podría ser ya en su tema de especialidad o su especialidad correspondiente. La promoción de la salud y la educación médica debe reforzarse y volvemos a repetir que es importantísimo, es clave, es vital la formación de competencias de gestión. A veces esperamos que nuestro sistema de salud cambie y decimos, las personas que están en los cargos directivos no conocen la herramienta de gestión. Pues nosotros tenemos la gran oportunidad de incluir nuestro plan de estudios y de que los estudiantes realmente vayan desarrollando en el transcurso de la carrera. Habilidades directivas, habilidades de dirección y, por supuesto, herramientas, habilidades y competencias en salud pública, sin dejar de lado las competencias humanísticas que mencionamos al inicio de esta presentación. Finalmente, en esta diapositiva lo que yo quiero presentar es un cuadro resumen de un artículo muy interesante de Alberto Lipschitz, mexicano, que se llama Educación Médica, Pasado, Presente y Futuro, publicado en el año 2021. En este artículo él menciona pasado como lo que ya no es vigente, o es obsoleto, presente es el momento actual que llama la electronológica y la informática, y el futuro, que la pandemia COVID fue un gran impulso para cambiar o desaprender nuestra forma de hacer las cosas. En el presente, básicamente lo que resalta de este artículo es que mucho se está hablando de la relación médico-paciente. Sin embargo, en algunas instituciones, en algunas naciones, en algunos contextos, la preocupación es que ya apareció no solamente relación médico-paciente, sino una relación médico-máquina-paciente, donde a veces los médicos le damos mucha más importancia a la máquina descuidando al paciente, o, por el otro lado, los pacientes exigen que se utilice más la máquina ellos a pesar de que lo que necesiten. Por último, en la parte del presente, hay que reconocer que la tecnología es complementaria. Sin embargo, muchas veces se utiliza como suplementaria de la práctica clínica. Aquí es fundamental reconocer y modular la participación de patronizadores en educación médica y siempre, siempre, de una manera, implementar, fortalecer e innovar estrategias de educación. Y en el futuro, resume de alguna manera que lo esencial en educación es que los estudiantes, los alumnos, aprendan a ser médicos, que se mantengan actualizados,
y que por supuesto siempre estén aptos para desempeñarse en contextos diferentes. Finalmente, en la clase sincrónica tenemos que volver a reflexionar cuáles son los desafíos que tenemos, tomando en cuenta estas consideraciones que han sido mencionadas y por supuesto teniendo en cuenta su propia realidad. No se trata de colocar desafíos que no podemos cumplir, sino desafíos que podemos seguir operativizando e ir avanzando y cumpliendo. De eso se trata un plan estratégico. No se trata de colocar una visión que sea irreal y que sea utópica. Se trata de colocar una visión que puedo conseguir en 3 o 5 años. Y una vez que la consigue, voy cambiando de visiones. Un error común en gestión estratégica, uno observa, es que las misiones y las visiones se repiten en todos los planes estratégicos. La misma visión actual es la visión que tenía hace 10 años. Y ese es un error que uno debe evitarse en planificación estratégica. Entonces yo me despido de esta sesión con un pensamiento de Alvin Toffler. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Esa es la misión de nosotros como docentes, que los estudiantes aprendan, que desaprendan y que reaprendan para que puedan ser competentes en un mundo globalizado como el que tenemos en la actualidad. Muchas gracias por su tiempo y ya nos vamos a encontrar en las clases sincrónicas donde vamos a tener la oportunidad de interactuar y de compartir experiencias. Mil gracias.